¿Y esta también es vuestra? Chocolates Valor. Placer adulto. Hola, muy buenas noches. ¿Hay más inseguridad ciudadana en nuestras calles? ¿Cómo frenar la ola de atracos y de asaltos a viviendas y a comercios? Esta semana el PP anunciaba su plan contra la delincuencia. Incluye la reducción de la edad penal a los 12 años para delitos muy graves y multireincidentes. Pero ¿debe un niño de 12 años tener responsabilidad penal o en ningún caso puede responder a esa edad por el daño que cause, sea cual sea? Bueno, esa es una de las cosas que vamos hoy a debatir a fondo en 360 grados. Y hoy además con dos partes muy diferenciadas. Primero va a ser un cara a cara sobre seguridad ciudadana y también política antiterrorista entre el socialista Ramón Jáuregui y el popular Ignacio Astarloa. Pero como siempre, habrá muchas más opiniones y testimonios diferentes porque esto es 360 grados. Empezamos. Si a los resultados nos remitimos, en concreto a la tasa de homicidios y asesinatos, no cabe otra conclusión que decir que el señor Rajoy ha sido el peor ministro del interior de la democracia española. Pero ¿cómo puede tener el señor Rubalcaba la cara dura de decir semejante cosa, cuando él ha sido portavoz del gobierno de los GAL? He hablado de fortalecer y de modernizar nuestro sistema policial. Vamos a incorporar al menos a 30.000 nuevos policías y guardias civiles. El PP iba a barrer la pequeña delincuencia de las calles y lo que hizo fue barrer policías y guardias civiles. Y la explicación es que las plazas que ellos ofertaban cada año eran inferiores al número de policías y guardias civiles que se iban jubilando. Vamos a reformar la ley de responsabilidad penal de los menores. Rebajaremos la edad penal en los supuestos de especial gravedad o de multirreincidencia y aumentaremos las penas de internamiento. Es una necesidad. Son propuestas todas que entran entre lo demagógico y lo confuso, pero sobre todo que, como propuestas demagógicas que son, tienen una escasa utilidad. Bien, antes de empezar el debate con ese cara a cara entre Partido Popular y Partido Socialista, lo primero es pedirles a ustedes su opinión desde casa. María Bayón nos cuenta, como siempre, cómo pueden contestar a la pregunta de esta semana. María, buenas noches. Hola Roberto, buenas noches. Una vez más queremos invitar a todos aquellos que nos están viendo desde su casa a que participen con nosotros en nuestro debate. La pregunta que les lanzamos esta noche es la siguiente. ¿Creen ustedes que hay que rebajar la edad penal a los 12 años? Una pregunta que ha levantado mucha arena en el ruedo político y que ustedes pueden responder de tres maneras distintas. Pueden enviar un mensaje. Para ello marquen GR más su opinión al 7766. Además pueden votar por teléfono. Si ustedes creen que sí es necesario rebajar la edad penal a los 12 años, llamen al 905-445-165. Si por el contrario no lo ven necesario, llamen al 905-445-166. Ya saben que desde ahora el equipo de 360 grados trabaja para conocer su opinión. Gracias, María. Esa pregunta será la que vamos también a trasladar en primer lugar a los dos dirigentes políticos que van a debatir ahora mismo ya frente a frente esta noche aquí en 360 grados. Ramón Jáuregui ha sido portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso y es además cabeza de lista de su partido, del PSOE, del PS-PSOE por Álava. Buenas noches. Encantado, buenas noches. Y Ignacio Astarloa es secretario ejecutivo de Libertades Públicas, de Seguridad y de Justicia del Partido Popular y es además también cabeza de lista de su partido, en este caso por Vizcaya. Señor Astarloa, muy buenas noches. Muy buenas noches. El debate empieza ya. Después de ese cara a cara en el programa de hoy van a participar también en nuestras mesas de debate de siempre Jesús Maraña, que es su director del Diario Público. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gorka Landaburu, director de Cambio 16. Buenas noches, Gorka. Gabón, buenas noches. Javier Urra es psicólogo de la Fiscalía de Menores de Madrid y ha sido defensor del menor de esta comunidad durante muchos años. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también Isabel San Sebastián, periodista. Buenas noches. Muy buenas noches. Javier Nart, abogado y periodista. Buenas noches. Hola, muy y buenas José noches. Cabrera, que es psiquiatra, forense y criminólogo. Pero vamos, antes de empezar a debatir sobre seguridad ciudadana, a repasar rápidamente cuáles son las propuestas más importantes de PP y del PSOE en esta materia. El Partido Socialista aboga por incrementar en 15.000 el número de agentes hasta alcanzar los 140.000 policías y guardias civiles. Por su parte, el Partido Popular promete un mínimo de 30.000 nuevos agentes para alcanzar una cifra global de 160.000 efectivos. En la lucha contra el crimen organizado, Zapatero asegura que combatirá a las bandas con 800 policías más y nuevas unidades operativas.
Por su parte, Rajoy ofrece triplicar las unidades destinadas a combatir este tipo de delincuencia y aumentar las penas en delitos como asaltos a viviendas habitadas o a establecimientos comerciales. En materia de terrorismo, el Partido Socialista apuesta por seguir con la actual política antiterrorista y potenciar las medidas de asistencia a las víctimas. Mientras, el PP quiere convertir en ley la doctrina Parot para que los condenados por terrorismo cumplan las penas íntegras hasta el máximo de 30 años recogido en el Código Penal. Para luchar contra la violencia machista, el PSOE elaborará un registro de maltratadores con órdenes de alejamiento y sentencias firmes. El Partido Popular plantea aumentar el número de policías y juzgados dedicados exclusivamente a la violencia de género. El quebrantamiento de una orden de alejamiento se tramitará como un juicio rápido y aumentarán las penas de cárcel para los maltratadores. En materia de menores, tanto el Partido Popular como el PSOE quieren incrementar la seguridad en los centros educativos, con especial atención a la lucha contra el tráfico de drogas. Para delitos de pederastia, el PP propone elevar las penas. En este capítulo se engloba una polémica medida. Mariano Rajoy aboga por reducir la edad penal hasta los 12 años en delitos de especial gravedad o multirreincidencia. Actualmente los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal alguna. En efecto, la propuesta que más ha dado que hablar estos días, esta semana, ha sido esa de rebajar a los 12 años la edad penal para menores. Así que vamos a empezar, si les parece, con este asunto. Les ruego la máxima brevedad posible en las intervenciones, sobre todo en las primeras, y luego cuantas réplicas y contrarréplicas quieran dentro del tiempo que tenemos asignado para cada bloque. Señora Starloba, puesto que la propuesta la ha hecho el PP, ¿ustedes creen que los niños de 12 años deben responder penalmente? ¿Por qué? Pues mire, todos los expertos han reflejado un incremento extraordinario de la delincuencia juvenil, y específicamente con delitos cometidos por menores de 12 y 13 años, con un agravante, y es que las redes o mafias organizadas, de la que entiendo hablaremos mucho esta noche, están utilizando precisamente a estos menores a sabiendas de que por debajo de los 14 años hay impunidad. Eso ha llevado a muchos jueces y a muchos fiscales, concretamente al Consejo Fiscal, en el informe que hizo en la última modificación de la Ley del Menor, a hacer la propuesta, que además coincide con la sensación de que muchos reeducadores consideran que es necesario iniciar cuanto antes el proceso de reeducación de chavales que empiezan a delinquir a tan temprana edad. Y a partir de ahí nosotros consideramos que es una muy buena idea que, como usted decía muy bien, en los casos de delitos muy graves o en los casos de multirreincidencia, se produzca la entrada de estos menores en el circuito de la Ley del Menor para ir con decisión judicial a los centros de reeducación que eviten que a los 15 años sean unos grandes delincuentes, incluso unos grandes asesinos, ¿no? Señor Jorge. Yo tengo una estadística de este año pasado y se demuestra que no ha habido más que un solo caso de un menor de 14 años con un delito grave. Uno. Y eso es lo que a mí me hace pensar que realmente no hay una casuística que nos provoque esta reflexión, que la tomo como tal. Segunda cuestión. En casi todos los países europeos la edad penal juvenil está fijada en los 14 años. Por debajo de esa edad se reeduca, se reinserta, se educa, mejor dicho. Y para eso está, en cierto modo, concebida precisamente la tutela por el Código Civil de esos niños. Y en tercer lugar, yo querría recordar que acabamos de hacer una ley penal del menor en el año 2006. Por cierto, revisando una que había hecho el Partido Popular en el año 2000. Curiosamente, el Partido Popular, el año 2000, decía en su ley, en la ley que establecía que los 14 años es una base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esa edad son en general irrelevantes y que en los escasos supuestos en que aquellas pueden producir alarma social son suficientes para dar una respuesta igualmente adecuada en el ámbito familiar y la asistencia civil. De manera que mi conclusión es que hay una especie de ocurrencia en la búsqueda de propuestas que van a tocar una fibra sensible, que es el Código Penal, como si este fuera un elemento que produce votos. Pero realmente con este tema no debiéramos de jugar. Yo estoy dispuesto a que hablemos, a que consensuemos, como hemos hecho las dos leyes, Ignacio, la del 2000 y la del 2006. Pero no creo que en materia electoral debiéramos de introducir un tema tan sensible como este. Vamos a ver. En primer lugar, a mí me gustaría que no confundiésemos a la opinión pública, Ramón, cuando hablamos de esto. Y lo digo por una frase que has deslizado
de aplicar el Código Penal, hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar el Código Penal, y lo digo sobre todo por una frase que deslizó, yo creo que con mucha intención, Rubalcaba el otro día diciendo qué barbaridad aplicar el Código Penal a los menores. No digamos mentiras, nadie está hablando de aplicar el Código Penal a los menores. Estamos hablando de aplicar la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, que no es el Código Penal y que tiene una serie de medidas reeducativas, porque la finalidad es precisamente la que tú señalabas al inicio de tu intervención. Reeducar a aquellos que se han introducido en el delito para que no progresen en el camino de la delincuencia. Decía el señor Jáuregui, solo conozco un caso. Mire, primero, los delitos graves que se han producido en relación con la ley del menor, usted sabe que han generado una gran alarma social, a la que hay que dar respuesta. Pero tampoco simplifiquen lo que es la propuesta del Partido Popular, porque el Partido Popular dice dos cosas, en los delitos graves y en los casos de multirreincidencia, es decir, en aquellos casos que un chaval de 13 años se pasa el día en la calle haciendo robos con fuerza y en algunos casos, como dice el informe del Consejo Fiscal, con gran intensidad, con un arma en la mano. Y a partir de ahí, el plantear que entren en el circuito de la reeducación, claro que sí, con la ley del menor y con las medidas de la ley del menor es fundamental. Y quiero aclarar finalmente una cosa. En el año 2006 el PSOE hizo una reforma de la ley del menor, que no quiso consensuar, como todo lo demás, con el Partido Popular en esta legislatura. Y el Partido Popular ya entonces formuló, precisamente de la mano de la propuesta de alguien que no es sospechoso de ser amigo mío, que es el fiscal general del Estado, y del informe del Consejo Fiscal, que trasladaron a la Cámara la propuesta de que hiciésemos lo que hoy estamos proponiendo. Dígale usted al señor Conde Pumpido y al Consejo Fiscal que esto es una ocurrencia. Yo solo voy a reiterar que el Partido Popular argumentó muy bien que no hacía falta, y lo hizo con el criterio de toda la Cámara. Y yo no veo por qué ahora hay que cambiar el criterio, salvo que hubiera habido una situación diferente. Claro, pero es que no claro, es verdad. Porque se está produciendo un incremento terrible de la delincuencia juvenil. Es que no es verdad. Bueno. Es que el año 2007 ha habido, puedo contarlos aquí, toda una serie de delitos de los chavales. Pero es que no hay más que uno que haya sido en la que ha participado un chaval menor de 14 años, que es un delito grave. Uno. ¿Y la multirreincidencia por eso pregunto, no, si es que ha habido un caso en toda España. Entonces yo pregunto, ¿a qué viene esto? Sí, un delito de homicidio. Hace un minuto era el grave. No, ahora ya es solo un delito de un joven. Un delito de homicidio, Ignacio, un delito de homicidio, uno. Uno, de menor de 14 años, uno. Entonces yo pregunto, ¿por qué y a qué viene esto? Salvo a la búsqueda de tocar una fibra que es electoral. Yo termino con una reflexión. Las penas, o las medidas, mejor dicho, que la ley de los menores establece para los que son responsables penalmente a partir de los 14 años son ya importantes. Son 10 años de internamiento, por ejemplo, cuando es un delito grave. Entonces, yo creo que ya tenemos en el sistema penal español un sistema suficientemente represivo, en mi opinión, y es la que yo expreso con toda humildad sobre lo que creo que pasa en nuestro país. Por eso considero innecesaria la medida. Bueno, yo aclaro una cosa, un segundo, que es que naturalmente las propuestas que hemos hecho en 2006 y que hacemos ahora responden a la comprobación de una realidad social que no se producía en el año 2000 cuando pactamos por primera vez la ley del menor. Y he dicho, y vuelvo a repetir, que es muy sangrante el fenómeno de que las mafias estén utilizando a chavales para producir toda clase de delitos de forma repetida. Y no vale venir aquí y decir, hay un delito grave. Hay cientos de delitos que no son graves y algunos chavales están haciendo 20, 30, 40, 50 y 60 veces. Y es lógico que se les meta en el sistema de reeducación. Y añado, y esta no es la única propuesta de reforma de la ley del menor, porque también proponemos que se pase a la cárcel al cumplir los 18 años y que se incrementen las penas de internamiento que se producen respecto a los delitos graves. Vuelvo a lo mismo, perdona Ignacio, es que el paso a la cárcel de un interno, de un chaval que tiene una medida de internamiento, si llega a los 18 años, es una facultad que ya la tiene la ley actual, porque el